En principio, creo que ciertos movimientos cristianos han tratado el tema con mucha imprudencia, negligencia, falta de sabiduría, de reflexión, presuponiendo ciertas ideas, pero sin tomarse el tiempo de pensarlas lo suficiente para ver a ver si no estaban cayendo en algún error interpretativo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Estoy acaso a favor de la homosexualidad? ¿Estoy acaso a favor de que los homosexuales modifiquen de alguna manera el significado de las escrituras para su conveniencia y para ser aceptados dentro del pueblo de Dios o cosas por el estilo? No. Una cosa va por un lado, la otra cosa va por el otro, ¿está bien? Yo creo que imprudentemente muchos han llevado a cabo ciertas prácticas y cuando los resultados no son los que esperamos, hay que asumir las consecuencias, ¿está bien? ¿Qué quiero decir con esto? Yo he visto hasta el cansancio, iglesias, comunidades, movimientos, grupos de personas y demás que afirman que la persona homosexual, por dar un ejemplo, está endemoniada, que está poseída por el demonio. Yo he visto que muchas personas creen que cuando uno viene a Cristo de todo corazón y se entregan completamente a Él, es como que Cristo transforma tu sentir y desea por sobre todas las cosas que dejes de sentir una atracción homosexual y te conviertas en heterosexual. Yo he visto que personas creen que por ayunar 21 días con el ayuno de Daniel, por dar un ejemplo, de repente van a convertirse en heterosexuales porque así o en la iglesia o en una comunidad cristiana les han dicho. Y eso la verdad es que durante un tiempo en mi vida yo lo había creído, lo creí firmemente, ustedes conocen ya mi pasado y demás, pero no creo sinceramente hoy por hoy de que sea la solución, de que ni siquiera esté orientada bíblicamente ese tipo de ideas. Personalmente no creo que sea así. ¿Por qué no creo que sea así? Por dos razones. La primera, yo no creo que el principal objetivo de Dios sea transformar una persona homosexual en heterosexual. Yo no creo que sea eso. Yo creo que el objetivo que Dios tiene para con todos aquellos que se ha revelado es llevarlo en este caso, porque estamos discutiendo esto, la homosexualidad a la santidad. ¿Está bien? El objetivo de Dios es santificarnos. Seas heterosexual, seas homosexual, seas lo que seas, sientas lo que sientas, la persona que viene a Cristo es conducida por el Espíritu Santo a la santidad. Y muchas veces se llega por caminos distintos. ¿Qué quiero decir? Conozco hasta el momento casos de personas que han llegado a Cristo siendo homosexuales y Dios, de alguna manera que desconozco cómo es que ha ocurrido, ha cambiado su deseo o su atracción homosexual a heterosexual. ¿Está bien? Pero esa no es la norma. Y entiendo de que muchas personas quizás pueden encontrarse en desacuerdo conmigo, y está fantástico, no pretendo que nadie piense como yo, pero yo no creo que esa sea la norma. Yo creo que la norma es la santidad. Y hay veces por extrañas razones que quizás desconocemos y vamos a desconocer por todas nuestras vidas, hay veces que Dios permite que ciertas cosas no sean quitadas de nosotros aun cuando estamos en Cristo, simplemente para Él, a través de ese yugo, por así llamarlo, pueda conducirnos hacia sus propósitos, entre ellos la santidad. Les doy un ejemplo. A mí me pasa mucho con el tema de los ataques de pánico. Cuando yo comencé a sufrir los ataques de pánico, mucha gente primero oró por mí, reprendió diablos, hablaba de supuestas posesiones demoníacas que podían llegar a ver, se hablaba del tema del ayuno, reprender a Satanás, cuando esas ideas vienen, reprender esas ideas, un montón de cosas por el estilo, ¿no? Es más, hasta el día de hoy muchas veces cuando en ciertos círculos o hasta
haciendo un live, yo cuento que sufro de ataques de pánico, mucha gente me dice, reprende eso, no abraces esa enfermedad, negala, rechazala en el nombre de Jesús y cosas por el estilo, ¿no? Y yo les puedo asegurar de que cuando comencé a sufrir el tema de los ataques de pánico, ¿quién más que aquel que los padece no desea con todo su corazón que se vayan? Si alguien de ustedes que está del otro lado sabe, porque sufrió lo que son ataques de pánico, ataques de ansiedad, sabe que con todo tu corazón vos querés que eso te deje, ¿se entiende? Es fatiga para el alma estar muchas veces durante todo el día luchando contra la idea que te viene a la mente de que te vas a morir por esto o que tenés cierta enfermedad o esto que el otro. Cuando estás atacado es agobiante ese tipo de padecimiento. Y no solamente eso, sino que cuando no estás atravesando por un ataque, la idea constante de que en cualquier momento el ataque va a venir también es agotador. Y recuerdo que yo más que nadie he orado, reprendido, echado fuera, esto que el otro, y el ataque de pánico nunca se fue. Mucha gente del otro lado podrá decirme, es falta de fe. Siempre va a haber una quinta pata que le encontremos al gato si es que deseamos hacerlo, ¿no? La cuestión es que nadie sabe como yo y Dios que intenté todos los métodos habidos y por haber en cuanto a interpretaciones bíblicas para uno aplicar en la vida, en lo cotidiano, y que esto me dejara. Y la cuestión es que hasta el día de hoy nunca me ha dejado. Ahora, arrancaba mencionando esto de los ataques de pánico, haciendo referencia a que hay ciertos padecimientos, yugos, que cuando venimos a Cristo parece que Dios no hace nada para quitarlo, porque en definitiva muchas veces ese padecimiento, yugo, llámese como se llame, como lo quieras llamar, muchas veces te acerca más a Dios. A mí me ha pasado de esa manera. A mí me ha pasado eso. Yo siempre fui, y siempre lo cuento, siempre fui una persona extremadamente autosuficiente. Creía de que era omnipotente, porque cuando me sentía saludable con juventud, creía de que absolutamente todo lo podía hacer y el mundo estaba en mis manos. Cuando empecé a sufrir ataques de pánico me di cuenta que esa arrogancia que tenía era injustificada. Y lo único que yo tenía que hacer todos los días era clamar por la gracia de Dios para que me conceda un día más de vida, si es que dentro de su beneplácito estaba esa intención conmigo. Clamar a Dios. Cuando empecé a padecer los ataques de pánico, realmente en el momento más agobiante de mi vida, descubrí lo que es arroparse en Dios, recurrir a Dios. Verdaderamente ir a Él como el Dios de nuestras vidas y aquel que es o que tiene el poder tanto para concedernos vida como para quitárnosla. Ahí me di cuenta que el soberano es Él. Y Dios es el que ha determinado los tiempos y los límites de la habitación del hombre, dice Pablo en el libro de los Hechos. ¿Y quién era yo como para añadir estatura a mi vida o añadir un par de años más? ¿Quién era qué era el padecimiento para decirle a Dios, ahora me lo llevo? Dios es el que tiene la última palabra. Por ende, cuando yo empecé a entender eso, de verdad me di cuenta del significado del Salmo 23 cuando se dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Por qué? Porque hay veces de que esos textos no los aprendemos de memoria, simplemente los recitamos tal y como si fuese un coro, pero no se hace vida en nosotros. Y yo habré enseñado ese Salmo 23 antes de mis ataques de pánico 80 veces, pero me di cuenta que no lo había vivido. Entonces el padecimiento, el yugo que me tocó atravesar, y hasta el día de hoy me toca atravesarlo todavía porque yo no soy sano, es lo que me llevó a cobijarme en Dios, a refugiarme en Él y en su presencia. Y gracias a este padecimiento me alejé del pecado. ¿Cuál era el pecado? La arrogancia, la soberbia, el orgullo, la vanagloria, etc. Entonces, hay veces de que Dios nos conoce mejor que nadie. Y cuando Dios te quiere salvar, Dios hace todo lo posible para que tu alma prospere, para refugiarte en Él.
Y cuando recordamos las palabras de Jesús en aquella última oración que decía, no, que nos guarde del mal, y dice, no los quites del mundo, sino guárdalos del mal, ¿qué es lo que estaba diciendo Jesús? No te estoy pidiendo que no padezcan los sufrimientos propios de este mundo caído, sino que conserves su corazón de tal forma que no se vean corrompidos y que al final de sus días se encuentren contigo porque han perseverado en la fe. ¿Se entiende? Entonces, vuelvo a repetir, el objetivo de Dios no es hacer de los homosexuales heterosexuales. El objetivo de Dios es hacer de personas pecadoras, personas que son santas en Cristo y se santifican cada día más a través de la operación del Espíritu Santo en nosotros. Los medios que usa Dios los desconozco, cada persona es un mundo, es un universo cada persona. Y Dios sabrá cómo tratar con cada persona. Y hay veces, vuelvo a repetir, he visto casos en donde hasta el presente, personas que eran homosexuales, hoy por hoy tienen una familia heterosexual, hijos y demás, y hasta el día de hoy lo que ellos confiesan es, yo soy heterosexual. Pero también he visto casos donde la persona ha venido a Cristo y muy sinceramente, a corazón abierto, ha dicho, pero sigo sintiendo atracción por personas del mismo sexo. Ahora, la pregunta que yo me hago es, si nosotros tenemos que analizar bajo la lupa de la omnisciencia de Dios que algunas veces nosotros nos atribuimos para ser jueces de aquellas áreas grises que muchas veces es difícil emitir un determinado juicio, ¿no es cierto? Hay veces que nosotros queremos vestirnos de esa omnisciencia que solo Dios tiene y decimos, bueno, este sí, este no, este sí, este no, porque siente esa atracción indebida hacia personas del mismo sexo, esa persona ha pecado en su corazón, tal y como dice la palabra, Jesús diciendo, pero si miras a una determinada mujer para codiciarla, ya has adulterado con ella en su corazón, muchas veces se usa ese texto. Y obviamente yo no estoy negando la palabra, yo creo que es así, amén, digo a eso. Pero a veces de que nosotros solamente para estos casos apelamos a textos como ese, y la pregunta es, si textos como ese lo tuviésemos que aplicar a nuestras propias vidas, ¿quién de nosotros podría levantar la mano diciendo yo estoy limpio como la nieve? Nadie, absolutamente nadie, nadie. Porque puede ser que nosotros nos esforcemos para vivir y actuar de una forma según como la palabra de Dios nos demanda. Pero otra cosa es que en el corazón, en la mente, no se nos crucen ideas a través de lo cotidiano, del día a día, que nos llevan a pecar. Ahora la pregunta es, ¿creen que ese tipo de ideas puede condenarlos al fuego eterno? ¿Puede condenarlos a una eternidad sin Dios? ¿Ese tipo de ideas, estando ustedes en Cristo? Yo personalmente creo que no. ¿Por qué? Porque no merezco ser condenado. No, todo lo contrario, yo merezco ser condenado. Pero la gracia de Dios me ha revestido de tal forma que yo no merezco ser salvo. Pero Dios opera a través de su gracia y siempre y cuando encuentre un corazón arrepentido, Él va a perdonarme y va a salvarme. Entonces, de la misma manera que yo día tras día cometo con la mente y con el corazón pecados que muchas veces me son inevitables por esta naturaleza caída, no es que me hago el sonso y digo, no, eso fue No, yo soy responsable. Pero de la misma forma pasa con esas personas que quieren caminar en santidad, pero siguen sintiendo una atracción por personas del mismo sexo. Ahora, si la persona tiene un corazón transparente a Dios, constantemente cuando peca con el corazón o con la mente se arrepiente y lo confiesa a Dios. Y si su forma de actuar es no bajando la guardia de eso que ya sabe que está latente en sí,
y que bajarle la guardia haría que trastabille y peque, sino que se mantiene alerta, sabiendo y conociendo cuáles son sus talones de Aquiles y pretendiendo obedecer a Dios, la pregunta es, ¿de verdad vamos a creer que personas que sienten este tipo de atracción van a ser condenadas? En lo personal yo creo que no. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, eso también lo sufren los heterosexuales. Y siempre y cuando haya gracia de Dios en tu vida, el Espíritu Santo te conduzca, siempre que haya convicción de pecado, haya luego del pecado cometido por la mente o por el corazón un arrepentimiento genuino, la gracia te alcanza. Y la salvación es tuya. Vuelvo a repetir, no porque te lo merezcas, sino porque a Dios le ha placido salvarte por alguna razón que se esconde en su soberana voluntad. Entonces, me parece a mí que sí, Dios te puede hacer personas homosexuales cuando vienen a Cristo a volverlos heterosexuales. Claro que puede, es Dios. Ahora la pregunta ¿es una norma eso? ¿Es una regla? Aquella persona, tal y como decíamos en los años 80, ¿no? Aquel que no habla en lenguas no ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Hoy por hoy vamos a decir, aquel que al venir a Cristo no es heterosexual, no ha sido salvo. ¿Estamos de acuerdo en aceptar eso como si fuese una regla de fe, una norma? Personalmente no. No encuentro razón. Ahora, solo Dios conoce los corazones. Solo Dios conoce las intenciones del corazón. Yo no puedo emitir una condena a nadie, tanto favorable como desfavorable. No lo puedo hacer porque no conozco qué es lo que hay detrás de escena. Pero creo que sí, hay una persona delante nuestro que confiesa que tiene esa debilidad y que busca todos los días santificarse más. Creo que la Biblia es muy clara cuando el Señor decía, por su fruto los conoceréis. Por su fruto los conoceréis. La verdad es que si hay una persona con una tendencia homosexual que busca santificarse y por causa de ello, muchas veces, hasta puede llegar a negar lo que hay en su corazón, la atracción que siente, el deseo quizás de estar con alguien y demás. Negarse a eso para mantenerse en santidad por Cristo, por amor a Cristo, yo la verdad, chapó. Porque esa fuerza de voluntad solamente puede venir del Espíritu Santo. No hay otro.